Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Débora Stolarczyk, trabajo en el área de anatomía de la Universidad de Río Negro y hoy nos va a tocar ver la musculatura del miembro pelviano. Vamos a empezar por la región de la grupa y del muslo. A la musculatura del miembro pelviano la podemos dividir en distintas regiones. Hoy en este video, que lo más probable que lo dividamos en dos videos, en dos partes, vamos a ver los músculos sublumbares, los músculos de la pelvis y el muslo, y los músculos del muslo. ¿Sí? La región de la pelvis y el muslo, los músculos se entremezclan y no son solo de una región. Van a ver que van a encontrar músculos largos que comparten la región de la grupa y la región del muslo. ¿Sí? En el caso de los músculos lumbares, va a estar representado por en realidad son 4 músculos, hay uno que se fusionan y quedan 3, entonces el psoas menor, el iliopsoas y el cuadrado lumbar. En la región de la pelvis y el muslo, o también la podemos encontrar como la región de la grupa, porque es la región lateral de la pelvis, es la región de la grupa. Entonces, por lateral vamos a encontrar al músculo tensor de la fascia lata, a los músculos glúteos, son varios, y al bíceps femoral principalmente. En la región caudal, el borde caudal de la grupa y el muslo está formado por el músculo semitendinoso y el semimembranoso. Y después, a lo último de la clase, vamos a ver unos músculos muy chiquititos que son encargados de la rotación externa o supinación de la cadera. Que son músculos cortos, como les dije, y esos son los obturadores. Hay dos obturadores, un interno y externo, depende de la especie, gemelos, músculos gemelos, y el músculo cuadrado femoral, ¿sí? Y en la región del muslo los vamos a dividir en dos grupos, en los craneales y en los mediales. Por craneal vamos a encontrar principalmente el cuádriceps femoral, y en el grupo medial, ahí vamos a tener al sartorio, al gracis, al pectíneo y al aductor. Y después, en otra clase, vamos a ver más adelante los músculos de la pierna y del pie. Hoy solo vamos a ver los 3 primeros grupos. Y después, en otras clases, vamos a encargarnos de la pierna, que es un poquito más complicadita. Muy bien. Primero, antes de ver todos los músculos, ¿sí? Vamos a recordar qué son los ángulos articulares. O podemos llamarlos también ángulos de flexión, ¿sí? Cada articulación va a tener un ángulo articular normal y ese ángulo es el que me permite clasificar según si ese ángulo se achica o se agranda, si esa articulación se está extendiendo o se está flexionando. Es decir, en este caso vemos un miembro pelviano de un equino. Acá está representado el hueso coxal, estamos viendo desde lateral. Este es el fémur, la cabeza del fémur, los trocánteres, trocánter mayor, pues estamos viendo la cara lateral, el tercer trocánter, la epífisis distal del fémur con su tróquea y sus cóndilos. Esta es la pierna, la región de la pierna, representada por la tibia y la fíbula, perdón. Bueno, entonces, entre el coxal y el fémur se forma un ángulo. Ese ángulo de flexión está hacia craneal del miembro pelviano, ¿sí? Entonces, si este ángulo se agranda, estoy extendiendo la articulación coxofemoral, o entre un nombre más común, más vulgar, la articulación de la cadera. Si este ángulo se achica, ¿sí? Generalmente se da porque el fémur se desplaza hacia proximal y craneal, estoy flexionando la cadera, ¿sí? Entonces, cualquier músculo que haga que este ángulo se achique, está flexionando la cadera. Si un músculo
produce que este ángulo se agrande, estoy extendiendo la cadera. Por lo contrario, cuando vemos la rodilla, el ángulo de flexión de la rodilla o el ángulo articular de la rodilla está por caudal de ella. Entonces, un músculo que produzca que este ángulo se achique está flexionando y lo contrario, si este ángulo se agranda, es decir, si la tibia se va hacia craneal, estoy extendiendo la rodilla. Bien, esos son los dos ángulos que nos van a importar ahora. Y más adelante vamos a ver las articulaciones que siguen hacia distal. Muy bien, recordando esto, vamos a empezar con los músculos. Los primeros van a ser los músculos sublumbares. Esos son músculos que no se originan y se insertan dentro del miembro pelviano, sino que se originan en ventral de la columna vertebral, en ventral de los cuerpos vertebrales o las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y se insertan o en el coxal o en el fémur. Bien, son 3 músculos, como vemos acá. El más lateral de todos va a ser el cuadrado lumbar, se va a originar de las primeras vértebras lumbares, sobre todo de lateral del cuerpo, sobre todo de la parte ventral de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. En el caso del canino es de las primeras, de más o menos de la tercera vértebra lumbar. En las grandes especies como el equino o el bovino puede ser que lo encontremos un poquito más hacia craneal. Un poquito más hacia medial encontramos al iliopsoas. En realidad, cuando en la región lumbar vamos a ver al psoas mayor. Ese psoas mayor, cuando está llegando a la articulación sacroilíaca, se une con un músculo que se origina ahí de la cresta ventral del ala del ilion, que es el músculo ilíaco, y se fusiona con él, más en el equino, la fusión más completa es en los carnívoros y menos completa es en los equinos y en los bovinos, es decir, podemos ver en el preparado al iliopsoas su parte ilíaca y su parte de psoas mayor, en cambio en el perro es como que vemos un músculo único. Y luego, cuando se fusionan estos dos músculos, terminan insertándose en el fémur, ¿sí? Y el más medial de todos es este músculo que vemos acá, marcado con el 8, que es el psoas menor, es un músculo planito, chiquito, también se origina bien de los cuerpos de las vértebras lumbares. En las grandes especies, como el equino o el bovino, se origina de las últimas torácicas, de los cuerpos vertebrales de las últimas torácicas, y en el perro de las primeras, más o menos de la lumbar 2 o 3. Y termina en ambas especies insertándose en el cuerpo, esto es el ala del ilion y este es el cuerpo del ilion, en un proceso que se llama proceso de tuberosidad del psoas menor o del psoas, que está justo en el cuerpo del ilion. Y ese músculo es el psoas menor. Bien, eso se lo dije todo en el aire, ahora vamos a tratar de verlo en un dibujo. Esta es una vista ventral de una columna de un perro, ¿sí? O un canino, mejor dicho. Acá ven las últimas vértebras torácicas, así que sería torácica 11, 12 y 13, las costillas, ¿sí? Y acá empiezan las 7 vértebras lumbares del perro. Estos son los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, me estoy yendo de las ramas. Y acá representado en el esquema ven los músculos sublumbares. El más lateral de todos es el músculo cuadrado lumbar, esto está en inglés, pero se llama cuadrado lumbar. Por acá, sí, un poquito más hacia lateral, estaría en esta imagen, estaría ubicado acá,
este que vemos acá, que es el psoas mayor, y este que se origina de acá, ventral del ala del ilion y del ala del sacro, ¿sí? Es el músculo ilíaco. Ahí se fusionan los dos y se termina insertando en el trocánter menor del fémur. El músculo, el que más chiquitito de todos, el que vamos a ver más hacia medial, es este, que está marcado en un color distinto, es el psoas menor. Se origina de las primeras vértebras lumbares, de los cuerpos vertebrales, de ventral de los cuerpos vertebrales, y se inserta en el tubérculo del psoas menor en el cuerpo del ilio. Esta es una vista agrandada, ahí ven ilíaco y el psoas mayor, que viene de ventral de la columna y se termina insertando en el trocánter menor del fémur. Y ahí ven el tendón de inserción del psoas menor. Bien, este tendón de inserción es importante, que van a ver más adelante, sobre todo en Anato 2, este psoas menor se utiliza para marcar una línea, un diámetro en la cavidad pelviana, ¿sí? Es una tuberosidad bastante importante que usamos para marcar distintas cosas, ¿sí? Son músculos que, salvo el iliopsoas, no actúan en el miembro pelviano, sino que lo que terminan actuando es en la articulación sacroilíaca, produciendo los movimientos de nutación y contranutación, que son importantes a la hora del parto, a la hora de la defecación, a la hora del servicio sexual, ¿sí? Perdón, me quedé pensando, y el único que actúa en el miembro pelviano sí es el iliopsoas, porque termina insertándose en el trocánter menor del fémur, produciendo la flexión de la cadera. Bien. Esos son los músculos zulumbares. Ahora vamos a ver ya los músculos de la grupa y el muslo. Es muy difícil diferenciar lo que es grupa propiamente dicho de muslo, porque se entremezclan, ¿sí? Entonces esta es una vista de un equino, una vista lateral de un equino. Esta es la cara o el borde craneal, y este es el borde caudal. Esto es dorsal y esto es distal del miembro. Bien. Lo que estamos viendo acá, entonces les decía, es la cara lateral. En la grupa principalmente vamos a encontrar una gran masa muscular, que es esta, ¿sí? Que son los músculos glúteos. Vamos a encontrar distintos glúteos, ¿sí? El glúteo superficial, el glúteo medio, el glúteo profundo y el glúteo accesorio. Y van a variar según la especie. En algunas especies están más desarrolladas y en otras menos. Con respecto, vamos a hablar primero del equino, después vamos a ver las diferencias según las especies, porque si no nos vamos a hacer un matete bárbaro. Entonces, lo que voy a hablar es de este grupo muscular. Esta es una cara bien superficial. Acá lo único que se sacó es la piel. Entonces yo levanto la piel del animal y veo estos grupos musculares. Esos son los músculos caudales, que los vamos a ver más adelante, y estos son los craneales. Y nos vamos a centrar en este grupo muscular. Esto que ven más clarito es la fascia glútea. Está muy desarrollada y le presta origen a este músculo que está marcado con 4, que es el músculo glúteo superficial. En el caso del equino, este músculo se va a originar de la fascia glútea, del sacro, ¿sí? Y de la tuberosidad coxal, que es esta que está marcada acá con el número 1. Bien, esta es la tuberosidad coxal, y si ustedes podrían palpar en el animal vivo, acá encontrarían la tuberosidad sacra. Bueno, de esa tuberosidad coxal, de la fascia glútea, ¿sí? Y del sacro se va a originar este músculo bien superficial, que es el glúteo superficial. En el caso del equino tiene una gran parte que es aponeurótica y la parte muscular
que la podemos dividir en dos porciones. Una porción más craneal, ¿sí? Que es esta, que es el glúteo superficial, porción craneal, y una porción caudal. Bien, las dos porciones se terminan insertando en el equino, en el en el tercer trocánter. Bien. Ahora, vamos a imaginar que levantamos este músculo, ¿sí? Levantamos el glúteo superficial y nos vamos a la imagen de la derecha. En la derecha vemos, acá, para ubicarnos, tuberosidad coxal. Esto es dorsal, ¿sí? Acá hemos levantado estos músculos, esta masa muscular, y nos permite ver este accidente óseo que es la tuberosidad isquiática. Bien, ven que los mismos músculos, el número 5, no se los voy a nombrar ahora porque vamos a hacer lío, ¿sí? Y el número 6. Bien, entonces esta es la tuberosidad isquiática. Debajo del glúteo superficial, ¿sí? Levantando ese músculo, vamos a encontrar una gran masa muscular que es el glúteo medio. Es el principal músculo glúteo. Se origina de toda la tuberosidad coxal, de toda la cresta ilíaca, ¿sí? Del sacro. Y en el caso del equino, y después vamos a ver que también en el bovino, tiene una lengüeta, es como un pedazo de músculo que se va a meter, se va a interdigitar, en el músculo que está más craneal. Alguien se puede llegar a imaginar qué músculo tenemos por craneal, en dorsal, de las vértebras lumbares. Es el erector espinal. Entonces, esa lengüeta muscular, que se llama lengüeta lumbar, se va a interdigitar en ese erector espinal, y es muy importante ese origen que tiene el glúteo medio en el equino, y también lo vamos a ver en el rumiante, para el impulso del paso, ¿sí? Entonces, se llama lengüeta lumbar. Bien. Entonces, acá vemos el glúteo medio, que se originaba de toda la cresta ilíaca y del sacro, también no, estoy diciendo cosas raras, y se termina insertando en el trocánter mayor. Si bien recuerdan, el trocánter mayor tiene dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. Este se va a insertar en la porción caudal del trocánter mayor. Bien. El glúteo medio en el equino y en el bovino, dije que no iba a decir diferencias por especies, pero bueno, esto las comparte, entonces vale la pena decirlo. Se puede distinguir por un tabique de fascia un músculo más chiquito que está más profundo al glúteo medio, que es el glúteo accesorio, que se origina de la línea glútea y se termina insertando en el trocánter mayor, igual que el glúteo medio. Bien, a ver, no tengo imagen, ahí está. Y por último, lo vamos a ver más adelante, debajo, más en profundidad, ventral o más profundo al glúteo medio y al glúteo accesorio, van a encontrar el último glúteo, que es el glúteo profundo, que se origina de una estructura muscular que está en el hueso, ¡ay! Me colgué. En el isquion, sí, que es la espina isquiática. Bien. De ahí se origina el glúteo profundo y se termina insertando en el fémur, en el trocánter mayor. Muy bien. Muy bien. Entonces, los músculos, ¿sí? Ya que vamos a nombrarlos, no son parte de la grupa, pero sí son de la grupa, y el muslo comparten las dos regiones. El músculo que está por caudal de estos glúteos es este músculo, que es un músculo muy grandote, sobre todo en el equino, que es el bíceps femoral. El bíceps femoral
bíceps femoral, hablando bien, se origina en este accidente óseo que es la tuberosidad isquiática. En el equino tiene dos orígenes. Uno es la tuberosidad isquiática y otro que es esta porción, que algunos la llaman cabeza vertebral, que se origina del sacro y el ligamento sacrotuberal ancho, ese que marca toda la cara lateral de la cavidad pelviana. ¿Qué es esto lo que están esbozando acá, como marcado con 8? Ese es el ligamento sacrotuberal ancho. Entonces, la cabeza vertebral del bíceps femoral en el equino se origina del sacro, las primeras coxigias, y del ligamento sacrotuberal ancho, ¿sí? Y tiene otro origen que es la tuberosidad isquiática. Esas dos porciones se fusionan y se terminan insertando en el equino en 4 lugares. Uno es este que está marcado acá. Este que está marcado con 11 es el trocánter, el tercer trocánter, ¿sí? En caudal del tercer trocánter se inserta ese bíceps femoral en el equino. Y las otras inserciones son en la rótula, en lateral de la rótula, en la fascia tibial, ¿sí? Y tiene otra inserción que es una inserción accesoria o una inserción tarsal, algunos lo llaman, ¿sí? Que es un tendón que va a formar parte de un tendón importante que vamos a ver más adelante en la pierna, que es el tendón calcáneo común. Ese tendón calcáneo común es el que en el humano se le dice tendón de Aquiles, que encontramos en nuestro talón. Bueno, parte de ese tendón calcáneo común está formado por una de las inserciones del bíceps femoral, ¿sí? Muy bien. Y por caudal, ya forma parte del borde caudal de la grupa y muslo, encontramos este músculo marcado con 6, que es el semitendinoso. Ese músculo en el equino también tiene un origen en la tuberosidad isquiática y otro origen vertebral. Ese origen vertebral se origina en las vértebras coxígeas, en las primeras vértebras coxígeas, en el ligamento sacrotuberal ancho, y se termina fusionando con la otra porción del semitendinoso que se origina en la tuberosidad isquiática. Y se va a insertar en 2 lugares. En el tendón calcáneo común tiene también un tendón accesorio que va a ir a formar parte del tendón calcáneo común, y en medial de la tibia. Bien, tiene 2 inserciones. Algo importante en el equino, en esta tuberosidad isquiática, debajo, entre el origen del semitendinoso y la tuberosidad isquiática, hay una bolsita subtendinosa que es una bolsita sinovial. Bien. Muy bien. Otro músculo que vemos que también forma el borde caudal de la grupa y el muslo es este músculo que es el semitendinoso, que acá vemos esbozado un poquitito, pero en realidad es un músculo que está más por caudo medial del muslo en todas las especies. Muy bien. Y que en el equino también tiene 2 orígenes. Uno en la tuberosidad isquiática y otro en las primeras vértebras coxígeas o caudales. Bien, entonces el equino tiene 3 músculos que, además de tener su origen en la tuberosidad isquiática, tienen orígenes vertebrales. Uno es el bíceps femoral, otro es el semitendinoso y otro es el semimembranoso. Muy bien. Y haciendo un poquito de adelanto de tema, bien por craneal del muslo del equino, vamos a encontrar este músculo, que es un músculo triangular, que se origina de la tuberosidad coxal, también tiene una parte muscular, y después se termina insertando en toda la fascia crural, que es, en realidad, mejor dicho, estoy diciendo mal, en la fascia de la pierna,
¡Ay, Dios! En la fascia del muslo, que es el tensor de la fascia lata, justamente, tensa la fascia lata. Y está bien en el borde craneal del muslo del equino. Muy bien. Entonces, en el lateral veíamos esos músculos. El tensor de la fascia lata, el glúteo superficial, el bíceps femoral, el semitendinoso y un poquitito del semimembranoso. Bien. Este también es un equino. Seguimos con los mismos músculos, nada más que está visto más desde el caudal para marcar 3 músculos. El bíceps femoral, ¿sí? Ese que en el equino tenía un origen vertebral y otro en la tuberosidad isquiática, y 4 inserciones. La cuarta es la más difícil de poder ver, porque en realidad hay que cortar el músculo para poder ver esa inserción. En el tercer trocante, en realidad no es el tercer trocante, sino es caudal al mismo. Después se inserta en el lateral de la rótula, en la tibia, en lateral de la tibia, y el tendón calcáneo común. Ay, no, dije algo mal. Sí, me rectifico, no, está bien. Son 4 inserciones, una al tendón calcáneo común, otro en la tibia y otro en la patela, y el del tercer trocánter. Me confundí, a veces nos pasa. Por caudal al bíceps femoral encontramos el semitendinoso, que también en el equino tiene 2 orígenes, uno vertebral y otro isquiático, y que se inserta por medial, y otra inserción también es en el tendón calcáneo común. Y bien por medial, caudomedial, este chiquitito que vemos acá, que en realidad no es tan chiquitito, es el semimembranoso. Acá en una vista medial lo podemos ver mejor. Muy bien. Y acá hay una vista de un preparado, de un equino, una vista lateral, y así pueden marcar los músculos. Este que vemos acá, en craneal, el más craneal del muslo del equino, es el tensor de la fascia lata. Acá le falta justamente la fascia. El que vemos por caudal es el glúteo superficial, con su porción caudal y su porción craneal. Este que, como no está la fascia glútea, nos permite ver al glúteo medio, si no veríamos la fascia glútea. Por caudal del glúteo superficial y del glúteo medio vemos al bíceps femoral, por caudal del mismo, al semitendinoso y un poquitito ahí del semimembranoso. Bien, acá ven las inserciones del bíceps y ven cómo va formando este tendón que ven acá, que es el tendón calcáneo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué diferencias encontramos con el rumiante, ¿sí? Con el ovino o bovino. Principal diferencia en la región glútea, que el bovino no tiene separado, no tiene visiblemente el glúteo superficial. Ese glúteo superficial, que si recuerdan en el equino tenía una porción craneal y una porción caudal, bueno, la porción craneal se fusionó con el músculo más craneal del muslo, que era el tensor de la fascia lata. Y se llama tensor de la fascia lata, nada más que arrastra un pedacito, una porción, mejor dicho, del glúteo superficial. Y la porción caudal de ese glúteo superficial se fusionó con el bíceps femoral. Y a este músculo, a esta fusión entre el bíceps y el glúteo superficial, lo llamamos glúteo bíceps. ¿Sí? Es muy parecido al bíceps femoral del equino, nada más que se llama glúteo bíceps. Entonces, este glúteo bíceps tiene un origen también vertebral en el rumiante, porque arrastró la porción caudal del glúteo superficial.
Entonces, como no tiene glúteo superficial, el glúteo más superficial que vemos, el más lateral que vemos, es el glúteo medio. Por caudal del mismo el glúteo bíceps, y por caudal estamos viendo al semitendinoso, que no tiene un origen vertebral, y por caudal del mismo al semimembranoso, que tampoco tiene un origen vertebral. Los dos se originan de la tuberosidad isquiática. Bien, y se inserta en los mismos lugares que en el equino. A diferencia que el glúteo bíceps no tiene la inserción en el tercer trocánter, porque el bovino no tiene tercer trocánter, entonces no va a tener esa inserción en medial, perdón, se me fue la diapositiva, en el tercio medio del fémur por lateral. Bien, entonces el glúteo bíceps en el bovino tiene inserción en la patela, en lateral de la patela, en la tibia, y un tendón que va a formar el tendón calcáneo común. Bien, esa es la principal diferencia. Glúteo accesorio también tiene, glúteo profundo también, se insertan en los mismos lugares. Con respecto al canino, vamos a también tener algunas diferencias. El tensor de la fascia lata es muy parecido al del bovino, porque tiene fusionado con él un pedacito del glúteo superficial. Esa porción craneal se fusionó con el tensor de la fascia lata. Entonces le da al músculo tensor de la fascia lata un aspecto triangular, la parte carnosa. Después se inserta en la fascia lata, en la fascia del muslo, como en el resto de las especies. Por caudal del mismo vamos a encontrar el glúteo medio, y por la parte más caudal del glúteo medio, superficial a él, pero solo lo tapa en caudal, encontramos al glúteo superficial, que se origina del sacro y se inserta en el distal del trocánter mayor. Muy bien. Por caudal del glúteo superficial encontramos a este músculo, que es el bíceps femoral, que va a tener solo origen en la tuberosidad isquiática, ¿sí? No tiene origen vertebral como lo hacía en el equino o en el bovino, y las inserciones son las mismas. La rodilla, lateral de la rodilla, lateral de la tibia y en el tendón calcáneo común. No tiene la inserción en el fémur, en tercer trocánter, obviamente, porque tampoco lo tiene. Bien, y por caudal semitendinoso, semimembranoso, no hay mucha diferencia. La principal diferencia acá se halla en el que el glúteo superficial solo está formado por la porción caudal de ese glúteo superficial. Si lo comparamos con el equino, es un músculo chiquitito, ¿sí? El glúteo medio está bastante desarrollado, el tensor de la fascia está un poco más desarrollado que en el equino, y por craneal del tensor de la fascia lata va a aparecer un músculo largo, fino, que es como si fuese una cinta media gruesita, que se llama sartorio. Esta porción del sartorio, que es la porción craneal, solo existe en el canino, ¿sí? Se origina de la tuberosidad coxal, o en realidad de las espinas ilíacas que representan esa tuberosidad coxal. Acuérdense que en los carnívoros no tienen tuberosidad coxal ni sacra, tienen espinas ilíacas que reemplazan a esa tuberosidad, y se inserta en la fascia de medial del muslo. Muy bien.
Esta es una imagen de un preparado formulado de un perro, una vista lateral, esto es craneal, este es el borde craneal del miembro pelviano de este carnívoro, este perro, mejor dicho, o perra, canino. Esto es dorsal, esto es distal y esto es caudal, ¿bien? Este músculo más craneal que vemos es el sartorio, su porción craneal, es el primer músculo, el músculo más craneal que vamos a encontrar en el carnívoro. Caudal a él encuentran al tensor de la fascia lata, ven que tiene un aspecto medio triangular, acá se levantó toda la fascia lata para poder ver al músculo que está tapada por esa fascia lata, que es el cuádriceps, que lo vamos a ver más adelante. Y caudal al tensor de la fascia lata, vemos el glúteo medio, acá al glúteo superficial, y acá lo que se sacó, ¿sí? Se ha levantado, es el bíceps femoral. Entonces nos permite ver los músculos profundos de la cadera, que los vamos a ver más adelante, y todos los músculos mediales del muslo. Bien, y esto que está marcado acá con el número 14 es el ligamento sacrotuberal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el perro no hay un sacrotuberal ancho, sino hay un ligamento fino, que en realidad es bastante grueso, pero no es ancho como en las grandes especies, que va del sacro a la tuberosidad isquiática, ¿sí? Se llama ligamento sacrotuberal. Muy bien. Esto también es un perro, es un canino, también lo estamos viendo de lateral, esto es craneal y esto es caudal, esto es dorsal y esto es distal. Acá vemos el sartorio, la porción craneal, esto es del cuádriceps, un músculo que vamos a ver ahora que va a ser el vasto lateral. Este que vemos acá se ha cortado, ¿sí? El tensor de la fascia lata y nos permite ver los vasos que se meten ahí en el cuádriceps. Vemos acá el glúteo medio. Ven que está acá cortado y acá también hay otro remanente, esa es la inserción y este es el origen. Ese es el glúteo superficial cortado, ¿sí? Lo han seccionado para poder ver un músculo que aparece en los carnívoros, que es un músculo finito, que tiene forma de llama, ¿sí? O algunos lo llaman forma de pera, pero bueno, más o menos parecido, que se llama músculo piriforme, ¿bien? Justamente porque tiene esa forma de llama. Se llama piriforme. Y lo van a encontrar siempre en profundidad del glúteo superficial. Acá se ha cortado, ven que ahí está seccionado el bíceps femoral, entonces podemos ver la cara, un músculo que aparece en el carnívoro, que es muy chiquitito, que se origina de la tuberosidad isquiática y se inserta en la fascia de la pierna. Es este que aparece acá, que tiene un montón de nombre, pero es re chiquitito. Se llama aductor crural caudal o aductor caudal de la pierna. Crura es pierna. Por eso cuando decimos aductor crural es porque es aductor de la pierna. Es un músculo chiquitito que es muchas veces cuando lo veamos en los preparados es difícil de siempre lo vamos a encontrar por medial del bíceps femoral. Ven que acá, para poder ver el aductor crural de la pierna, tuvimos que seccionar al bíceps femoral. Bien, y acá es algo importante, que lo vamos a ver mucho más adelante en otras clases, pero ven acá que está pintado con amarillo, ¿sí? Generalmente los nervios se pintan en los esquemas con amarillo. Este es un nervio muy importante, que vamos a ver más adelante, que es el nervio isquiático. Y justamente tiene esa relación entre la tuberosidad isquiática, que estaría acá, y el trocánter mayor. Ahí pasa este nervio, ¿sí? Por dorsal de la articulación coxofemoral,
pasa el nervio isquiático y después se va a dividir en dos nervios que los vamos a ver más adelante, ya me estoy adelantando mucho. Bien, pero era para que ustedes los puedan ver, que para poder ver el nervio isquiático tenemos que seccionar o levantar el músculo bíceps femoral en cualquiera de las especies. Siempre van a ver que el bíceps está cortado para poder ver estos músculos, que los vamos a ver en otra clase, el nervio, en el caso del perro el aductor crural caudal. Bien, muy bien. Esto es un preparado, pero de la misma imagen que habíamos visto en el esquema. Entonces vemos, esto es craneal, esto es dorsal, y esto es distal, y esto es caudal. Entonces acá vemos sartorio, que es porción craneal, tensor de la fascia lata, glúteo medio. Acá no vemos directamente al glúteo superficial, vemos acá marcados con 9 el ligamento sacrotuberal y esta cinta muscular que es el aductor crural caudal. Acá también se ha seccionado directamente todo el bíceps femoral. Esto que está marcado con C es el trocánter mayor y esto que estaba marcado con B es la tuberosidad isquiática. ¿Bien? Y este músculo que aparece acá es el semitendinoso. Bien. Muy bien. Ahora nos vamos a ver la vista, ¿sí? El grupo medial. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá el video porque se ha hecho muy largo y vamos a hacer una segunda parte. Y vamos a empezar directamente por la cara medial del muslo para poder ver y que no sea tan extenso. ¿Sí? Nos vemos en la segunda parte.